Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda jornada de la Semana de la Sostenibilidad, un espacio en el que Forbes Colombia quiere hablar con académicos, expertos, empresarios y autoridades sobre los desafíos en materia de desarrollo sostenible para las empresas y para las naciones. En esta segunda oportunidad vamos a tener invitados muy especiales del sector empresarial y autoridades que nos pueden dar un panorama amplio sobre lo que está pasando, los logros que hemos obtenido en materia de objetivos de desarrollo sostenible y los desafíos. Vamos adelante con esta segunda jornada. Por favor, sigan con nosotros. Estamos en nuestro portal Forbes.co, en nuestras redes sociales como Forbes Colombia y especialmente en YouTube, en nuestro canal de Forbes Colombia. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Sebastián Montes, coeditor de Geopolítica y Finanzas, y continuando con los contenidos de nuestro foro Semana de la Sostenibilidad 2022, vamos a tener un invitado muy especial en este keynote que se titula Los desafíos de Europa y América Latina en materia de sostenibilidad. Para profundizar en este tema vamos a contar con el miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, Javier López. Quisiera arrancar preguntándole un poco por toda la coyuntura que se vivió en el verano en toda Europa. Digamos, vimos incendios, vimos sequías por todo el continente, entonces me gustaría preguntarle qué lecciones quedaron de este tema y qué se ha discutido en el Parlamento Europeo como vía para encontrar soluciones al respecto. De hecho, este verano hemos tenido el verano más caluroso registrado en la historia en Europa. Como bien mencionabas, unas potentes sequías que no se tenían registradas en siglos y luego incendios que castigaban especialmente a algunas partes del sur de Europa. Grandes capitales de Europa occidental con 40 grados, que es una temperatura muy anómala en ciudades como París, Bruselas o Londres. Eso es lo que se ha vivido y hay que recordar que no solo impacta en términos de una ola de calor, puede provocar muertes, literalmente aumento de la mortalidad, especialmente gente que padece otras enfermedades y gente mayor que tiene un impacto mucho mayor las olas de calor, sino tiene un enorme impacto económico. Ya estaba afectando durante los últimos meses a la producción de energía, entre ellas, por ejemplo, la energía nuclear en Francia, y ha afectado gravemente también al transporte marítimo, que como todos sabemos, por aguas fluviales, por aguas de ríos europeos, que como todos sabemos el transporte marítimo es nuclear para todas las relaciones comerciales en el globo. Así que recordar también no solo qué ha pasado, sino el impacto que tiene en nuestra vida socioeconómica. Esto ha sido parte de los debates que hemos tenido durante las últimas semanas en el Pleno del Parlamento Europeo, y la anterior semana en un plenario en Estrasburgo estuvimos discutiendo sobre eso y cómo esta emergencia climática que hemos proclamado las instituciones europeas, también el Parlamento Europeo durante el último año, se está convirtiendo en un presente muy angustioso con enormes impactos en términos de disrupción de nuestra vida socioeconómica, así que es necesario hacer un llamamiento a la reducción de gases de efecto invernadero y especialmente a eliminar nuestra dependencia de las energías fósiles, algo que también vemos en el caso de Europa por razones geopolíticas y la lamentable dependencia que hemos tenido durante los últimos años del gas ruso. Así que uno de los efectos que seguro provocará será mayor concienciación con el cambio climático, con el calentamiento global, que no es una amenaza futura, es una realidad presente, y probablemente acelerar por mayor presión social y electoral la hoja de ruta para la descarbonización y el Pacto Verde Europeo, que es hoy uno de los programas estrellas de la Comisión Europea. Listo, Javier, precisamente hacia allá iba mi siguiente pregunta, y es que si miramos pues la coyuntura que hay con la decisión de Rusia de cerrar el gasoducto Nord Stream 2, Alemania, por ejemplo, es uno de los países que más afectados se va a ver, y se ha llegado a debatir, por ejemplo, proyectos de fracking, volver a buscar reservas de gas, entre otras cosas. Entonces, decisiones como las de Alemania, ¿cómo podrían afectar los objetivos, digamos, del European Green Deal, que, digamos, no va a ser solamente un caso de Alemania, sino de otros países que van a tener que buscar más proyectos en energías fósiles para, digamos, asegurar independencia energética con toda esta coyuntura que ha provocado la decisión de Rusia? En primer lugar, el
la primera consecuencia en términos energéticos para Europa de la invasión, la agresión por parte de Rusia a Ucrania va a ser acelerar seguro el Pacto Verde Europeo. Para nosotros ya era la hoja de ruta marcada por la Comisión Europea y lo que va a provocar es que no solo por razones medioambientales y climáticas hoy sea necesario la apuesta por las energías limpias, sino va a ser por razones geopolíticas. Eso va a suceder. De hecho, estamos discutiendo en el Parlamento Europeo, conjuntamente con la Comisión y los Estados, el Consejo Europeo, qué porcentaje queremos de energías renovables de nuestro mix energético. El objetivo probablemente que marquemos sea un 45% de energías renovables para el año 2030. Eso es ampliar el margen, digamos, el impulso que necesitamos en términos de apuesta y seguro que va a comportar la guerra inversiones renovadas en el ámbito de las energías limpias, especialmente eólica y solar, que van a ser la fuente principal de energía, esperamos, las próximas décadas en Europa. Dicho lo cual, es bien cierto que va a ser necesario, especialmente en el corto y en el medio plazo, encontrar fuentes alternativas al gas ruso, que el gas es una fuente de energía relevante por la producción de electricidad, pero porque también además el gas tiene una serie de usos industriales no sustituibles por otras fuentes de energía, especialmente en una locomotora productiva como es el caso de Alemania. Y es verdad, es cierto, se están buscando fuentes alternativas de gas, especialmente la construcción de plantas que permitan procesar gas licuado y en consecuencia poder transportar gas desde barcos a Europa. Pero eso no va a ir en detrimento de nuestra apuesta por el Pacto Verde Europeo, simplemente va a ser la búsqueda de fuentes alternativas a los hidrocarburos que hoy Rusia estaba hasta ahora, ¿no?, suministrando especialmente a Europa del Este y a Alemania, pero con todo, como digo, la primera consecuencia será una apuesta renovada por las energías renovables. Perfecto, Javier. Ahora me quiero enfocar en el tema de seguridad alimentaria, por ejemplo. Digamos, viendo las sequías y la falta de lluvia en verano, esto ha generado dudas sobre si Europa con esas condiciones climáticas puede garantizar pues la independencia alimentaria en la población. No sé si en el Parlamento han hablado de este tema y si en algún momento han considerado mirar a América Latina en la alianza que hay entre Europa y América Latina como un posible proveedor de alimentos en escenarios como este, donde los alimentos pueden llegar a escasear por las adversidades climáticas. No, sin duda va a acabar afectando el cambio climático a la producción agroalimentaria en Europa y en todo el planeta. Es una realidad. Y de hecho, además, el cambio climático, el verano tan caluroso que hemos padecido, se entremezcla con una crisis alimentaria producida por el auge de los precios a nivel global, que la FAO y los organismos internacionales han estado advirtiendo durante los últimos meses, en gran medida como producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que es cierto es que Europa continúa comprometida por apostar por su agroindustria, relevante en términos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, pero también es cierto al mismo tiempo y destacar que América Latina debe ser un socio estratégico para la comunidad internacional y especialmente para Europa, para solventar las dos mayores crisis que vive ahora mismo el planeta. Una es la seguridad alimentaria y la otra es la crisis energética. Puede convertirse en un proveedor de hidrocarburos y energías al resto del mundo, es una realidad, y al mismo tiempo puede apostar y aportar, ¿no?, su producción agroalimentaria, una de las mayores del mundo, sin duda, al resto del planeta, para evitar que lugares en donde había desaparecido el hambre vuelva a aparecer, que es uno de los riesgos que toda la comunidad internacional está señalando. Y es una obviedad. Estas son las crisis más urgentes, las de hoy. La crisis de largo plazo mayor es el cambio climático, y en el cambio climático América Latina es una pieza fundamental para trabajar con la región, fundamental. Atesora la mayor biodiversidad del mundo, contiene la Amazonía, uno de los mayores pulmones del planeta. Su capacidad de absorción de CO2 es fundamental para mantener la biodiversidad en todo el planeta, también para poder proteger a la humanidad y su forma de vida. Tiene las mayores fuentes de agua dulce del mundo, y esos son solo algunos ejemplos de por qué América Latina jugará un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad o la transición ecológica.
Esto, Javier, y precisamente en esa lucha contra el cambio climático y el rol de América Latina, uno de los temas de los que se ha hablado mucho, sobre todo en la última COP26, es del compromiso de los países desarrollados de financiar a los países emergentes, entre esos los latinoamericanos, con una suma que ronda los 100.000 millones de dólares anuales. El tema es que algunos países de América Latina, el presidente Gustavo Petro lo dijo hace poco, de hecho, es que este compromiso pues, no se ha visto cumplido del todo con esta financiación que debería pues, ser anual con este monto de 100.000 millones. Entonces, no sé si en el Parlamento Europeo han hablado de este tema y en cómo fortalecer ese compromiso de financiación que se firmó en el Acuerdo de París y que todavía, pues, según los países de América Latina, no se ha dado del todo. Una crítica legítima y yo diría que incluso necesaria por parte del presidente Petro. Es cierto que aquellos países de la comunidad internacional que han firmado grandes compromisos en términos de financiación y ayuda a los países en vías de desarrollo y a los países del sur global en su combate contra el cambio climático no están delivering, no están cumpliendo, no entregando esa financiación absolutamente necesaria para la protección de la biodiversidad que beneficia al conjunto del planeta. Es una realidad. Es cierto que en cada COP es una discusión presente, la discusión de la financiación a la comunidad internacional y que muchas veces se proclaman nuevos compromisos que no se acaban cumpliendo. Es algo que sigue el Parlamento Europeo y nosotros censuramos y criticamos que en muchos lugares se hagan alguna serie de compromisos retóricos que no se conviertan en realidad. Así que es algo que habrá que continuar trabajando, especialmente en la próxima COP, en la COP que se va a celebrar dentro de pocas semanas, en Egipto, donde el Parlamento Europeo enviará una delegación. Yo formaré parte de la delegación del Parlamento Europeo en esta nueva COP celebrada en Egipto. Uno de los grandes debates será la financiación y el otro, la capacidad de adaptación. Digamos, estamos con muchos esfuerzos en la mitigación, pero es ya una realidad presente, como empezábamos la conversación, el cambio climático, así que también hay que abocar recursos, esfuerzos y capital político para la adaptación. Listo, Javier, y me gustaría cerrar con un comentario final donde usted me comentara hacia dónde cree que va a llegar la lucha contra el cambio climático, viendo que este año hubo unas alertas impresionantes en temas de sequías y que ahora pues en los países latinoamericanos viene un invierno sumamente crudo. Entonces, con estas alarmas que se han prendido este año, ¿cree que la lucha contra el cambio climático se va a intensificar y cómo podría intensificarse? Sí, así lo creo. Yo creo que es una amenaza existencial a la humanidad y especialmente a nuestra forma de vida. Y no solo eso, sino además un grave disruptor de nuestra economía. Hay que recordarlo, ¿no? Es cierto que la transición ecológica, la reducción de nuestra dependencia de las energías fósiles, provoca costes. Es una realidad, unos costes que hay que ser capaces de distribuir de forma justa, pero hay que recordar a todos cuáles son los costes de no actuar. Y los costes pueden ser gigantescos para nuestra forma de vida, como he dicho, pero también para nuestra economía. Por eso es tan importante que se volquen todos los esfuerzos, el apoyo social, la presión social, el capital político por parte de los gobiernos y las autoridades para generar una hoja de ruta por parte de la comunidad internacional para cumplir con aquello que ya se ha proclamado, que son los compromisos del Acuerdo de París, no limitar el aumento de la temperatura en la Tierra a 1,5 grados y para ello aún es necesario mucho esfuerzo por parte de las administraciones y la reducción, obviamente, de los gases de efecto invernadero. Y Europa quiere colocarse a la cabeza de ese combate contra el cambio climático. Su programa estrella para la próxima década es el Pacto Verde Europeo. Es el primer continente del mundo que ha hecho una hoja de ruta clara, sector por sector: vivienda, eficiencia energética, fuentes de energía, transporte, movilidad e industria, para reducir nuestras emisiones de forma agresiva. Y además, y para acabar, os diría que no solo para nosotros es relevante en términos climáticos, en términos medioambientales, para proteger nuestra forma de vida, sino para la Comisión Europea. Y para mí, para muchos europeos, es una estrategia de crecimiento, una apuesta de crecimiento económico de futuro con inversiones que estamos seguros que va a llevar réditos no solo en términos ambientales y climáticos, sino económicos. Perfecto, pues con estas impresiones concluimos este panel. A Javier, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Y a todos los que nos estuvieron viendo en esta oportunidad, los invito a que sigan con nosotros porque siguen muchos otros paneles con más información sobre este tema. Entonces, mil gracias y continúen con nosotros.